Hola, soy Erika Adriana Montuori Fritz, soy escritora y tengo varios libros en mi haber y mi seudónimo en general es Erika Adriana. Tengo 6 libros hasta ahora. El último es el que estoy por presentar ahora, Los cuentos de Potito y sus amigos, y tengo libros de cuentos históricos, que fue el primero, de otros tiempos y otras tierras. El segundo fue de poemas, un tanto metafísicos, un tanto filosóficos, que se llama Extraños Códigos de Luz. El tercero se trató sobre cuentos de ciencia ficción, tanto del pasado como del futuro. Se llama Ficciones. Después, el cuarto libro es Vericuetos en el Camino y tiene relatos, historias sobre situaciones difíciles en la vida, cuando se enfrenta a la enfermedad, la muerte, la locura, cuestiones así complicadas, por eso es Vericuetos en el Camino. Mi quinto libro es de poemas otra vez y se llama 1525, Susurros en el Viento, que se llama así 1525 porque es de los 15 años hasta los 25, es una recopilación de 10 años de poesía, con todos los cambios de la adolescencia a la juventud. Y el último libro, el sexto, el que estoy presentando hoy, quizás es el menos literario de todo porque son las anécdotas de infancia que uno siempre cuenta y quizás no tiene vuelo literario, pero tiene mucho corazón. Para ser franca, yo creo que escribo desde los 8 años. Ya comencé con poesías desde 5º grado, calculo yo que ya estaba escribiendo. Inclusive comenzaba a leer a mi familia, a mis primos. Siempre fui un ratón de biblioteca. Me costaba mucho comunicarme con los demás, entonces en los libros yo encontraba muchos mundos, muchas aventuras, muchos personajes. Entonces para mí era realmente entrar en una dimensión paralela y disfrutaba mucho la lectura. Tal es así que casi inclusive en los recreos, tanto en mi primaria como en la secundaria, era por más que posible que me iba a la biblioteca a leer algo. Me encantó leer siempre. De hecho, también mi mamá era maestra de grado, por lo tanto, también tenía cierta... me daban los libros para no solamente divertirme, para aprender, sino que inclusive muchas cosas, mi mamá, que por ahí tampoco sabía comunicarse conmigo en algunos aspectos, me enseñaba a través de los libros. Así que sí, siempre estuvo presente el tema literario en mi familia. Escribir para mí era como sacar de mi corazón un mar de cosas que yo por ahí no podía explicar o no sabía decir o no podía comunicar a los demás. Entonces, al escribir yo entendía qué era lo que pasaba por mí. Eso fue durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud, que realmente para mí no tenía la idea de ser una escritora. De hecho, yo estaba estudiando otras carreras. Y para ser franca, lo tomé como algo que era algo que me gustaba, que me hacía bien, pero no como algo que realmente tuviera que presentarlo a los demás. Sí tenía cierta ilusión de tener un libro en algún momento, pero nunca lo pensé realmente. Y de hecho, recién hace 7 años publiqué mi primer libro, o sea, pasaron un montón de años hasta que me decidí, casi 30 años. No es poco realmente, porque lo puse al final de mis estudios, al final de mi familia. Era como algo que recién cuando me di el tiempo, dije, bueno, ahora es el momento de sacar a la luz. Y una vez que saqué el primero, ya realmente me entusiasmé y estoy sacando un libro por año prácticamente. Primero fui aprendiendo por mi parte de cómo era un libro. Inclusive en su momento intenté ir por las editoriales digitales que comenzaban recién a salir. Estamos hablando del 2017. Y Lulu, por ejemplo, o Amazon en su momento. Pero era muy lejano y me pedían por ahí ciertos cánones en software que no le daba a mi pobre máquina. Entonces
me vine a un lugar más local y comencé a buscar editoriales. Pero para alguien desconocido es muy difícil llegar con las letras. Entonces autogestioné mi edición y finalmente encontré la editorial Amerindia, con la cual realmente tengo excelentes recuerdos porque fue mi primera editorial, y con ellos comencé a largar los 4 primeros libros. Así que, pero era siempre autogestión, o sea, largando pequeñas tiradas de 10, 20 libros, vendo y después vuelvo a hacer. O sea, realmente es muy artesanal mi trabajo, pero es apasionante. A mí desde el principio de escribir hasta ver el libro en físico, en papel, es apasionante. A mí me encanta. En principio, como te dije, en la adolescencia era poesía. Después comencé con un poquito de cuentos que generalmente le leía a mis compañeras, a mis amigas. Les hacía tipo en capítulos, inclusive. Un día les llevaba un capítulo, el otro día sí. Y era divertido tener a alguien con quien compartir lo que iba inventando, lo que iba imaginando. Y de hecho, el primer libro que saqué finalmente no fue de poesía, fue de cuentos, porque eran cuentos de aventuras que tenían relación con parte de mi historia, con esas historias que uno dice, no puede ser que haya sucedido algo tan increíble y que nadie lo cuente, que nadie lo recuerde, que nadie lo sepa. Y de ahí comencé con la parte de aventura, porque es un género que a mí me encanta. Uno de mis autores preferidos es Julio Verne, que es un poco de ciencia ficción, un poco de aventura. Entonces en esa parte yo estaba muy, muy embarcada, me gusta mucho ese género. Una vez que saqué eso, después dije, ¿por qué no probar otra? Porque quería ir probando los distintos géneros para ver en cuál me sentía más cómoda. De hecho, cada libro ha sido una exploración en un género distinto, y tengo la intención de seguir buscando en otros géneros, inclusive en el policial, hasta en el terror, que no es que me termine de convencer, pero también quisiera meterme en ese ámbito. Entonces cada uno de los libros que hice tenía como su pequeña distinción. Pero no, la verdad que en todos los géneros hasta ahora me han encantado y tengo para escribir muchísimo. Los cuentos de Potito y sus amigos tienen su historia. No es un libro, como dije al principio, no es el más literario, porque realmente son anécdotas. Prácticamente yo no inventé nada. Son las cosas que han ocurrido en su momento y que eran esas típicas anécdotas que uno cuenta en las reuniones familiares y uno se ríe. Dice, uy, ¿te acordás cuando pasó eso y cuando pasó lo otro? Son las cosas que en la familia uno mantiene como pequeñas historias que mantienen la unión y el amor y la risa, y sobre todo la ternura que nos despierta el hecho de todas esas aventuras infantiles, esas ocurrencias de los chicos. En particular, Potito es mi hijo, así que son sus aventuras. Las comencé a escribir específicamente por mi mamá. Mi mamá estaba muy enferma y podía venir a visitarlo muy poco a su nieto. Entonces yo le escribía, le mandaba por email y rudimentariamente por celular las primeras historias, algunas ocurrencias, algunas travesuras que se habían mandado, y era como esa cuota de alegría que le iba pasando. Y de hecho, con el tiempo se perdieron muchas de esas aventuras y quedaron poquitas, pero quedaron como una cosa muy familiar, un librito para nosotros solamente. Y este libro, de hecho, más o menos eran aventuras de cuando Potito tenía 2, 3 años. No, de bebé hasta 2, 3 años. Y sin embargo ahora ya tiene 18, o sea, pasaron mucho tiempo ahí guardaditas. Y me encontré con
hablando con muchas mamás, muchos papás, tenemos las mismas situaciones, las mismas anécdotas de, uy, sí, le pasó esto y lo otro. Y, ay, ¿te acordás cuando se llenó de harina la cara? Esas ocurrencias que nos hacen felices, sinceramente. Entonces surgió la idea de mi parte de decirle, contemos esas anécdotas, compartámoslas con otros papás, con otras mamás. Y en particular porque estoy con un grupo de madres, con chicos especiales como el mío, entonces es también demostrar la felicidad y la alegría que muchas parejas no conocen o tienen duda cuando van a tener un hijo o cuando ya lo tienen, no saben si van a ver esos momentos felices. Entonces esto es como decir, estas son mis experiencias, estas son las ocurrencias que pasaron y compartirlas. Entonces es un libro prácticamente familiar, de una familia a otra familia. Entonces tiene por un lado los cuentos y por otro lado tiene dibujos para colorear, para los chiquitos. Entonces es un libro no muy literario, no con vuelos ni metáforas, pero sí con corazón, con mucho amor. Esa es lo que rescato de este libro. El menos literario, pero con el corazón ahí. Estos son los cuentos de Potito y sus amigos. Y acá está la explicación de lo que decía al respecto de por qué escribí este libro. Es un libro para quienes descubren que la vida cotidiana está llena de magia y encanto, para quienes recién se inician en la crianza de un niño especial o con capacidades diferentes y dudan si habrán muchísimos días felices que colmarán su corazón de ternura y alegría. Para los que entienden que la familia es una emocionante aventura diaria que vale la pena vivir porque es un regalo. A ver, voy a leer algunos de estos cuentos, les voy a compartir de algunas de las aventuras de Potito. El juego del agua. A Poti le encanta el agua. No hay día que no quiera meterse en la bañera. Claro que sin jabón. Eso es una ofensa. ¿Cómo se va a manchar esa agüita clara que vuela por los aires? Con 2 años, subido a un banquito junto a la pileta y cepillo de dientes en mano, estudió cada noche el funcionamiento de eso llamado canilla. Y obviamente no tardó mucho en ponerlo en práctica. Pronto mamá y papá se veían obligados a forzar la canilla, dejándola bien cerrada, pero las manitas fuertes vencieron finalmente. Litros y litros corrían por sus dedos, mientras Potito disfrutaba maravillado de esa sensación fresca. Pronto hacía buches, y apenas mamá asomaba la cabeza en el baño, recibía un salpicón tipo vallenato entre las risas traviesas de Potito. No tardó mucho en entender que al acercar su manito conseguía darle presión al agua, y los chorros salían disparados en todas direcciones. Ni qué decir de las veces que el baño tenía salpicaduras hasta el techo. Mamá tenía que estar vigilando constantemente, porque solo lo delataba el sonido del banquito, que rápidamente colocaba junto a la pileta para dar comienzo a la actuación de las aguas danzarinas. Ni qué decir cuando descubrió el bidet. Ah, eso era un festival acuático, los chorros volando hacia lo alto inundando el baño cual si fuera una Venecia azulejada. El agua salía veloz en miles de gotitas que allá arriba formaban una flor cristalina cayendo como lluvia. Pero la invención final puso en juego la paciencia de mamá. Pelela en mano, Potito baldeaba literalmente el baño, para después zapatear en el piso inundado, absolutamente feliz de estar mojado de pies a cabezas. Ya llegado el verano, mamá implementó una palangana grande en el patio, mientras se reparaba la piletita del año pasado, atropellada por un triciclo que huyó de la escena del crimen. Después le daban la manguera para que regara las plantas, y obviamente sin faltar el baño reglamentario de la tarde en la bañera. Todo fuera para saciar esa sed acuática, siempre y cuando se mantuvieran ciertos límites, claro. Y es que realmente Potito es fanático del agua. Manguera en mano, regando desde las plantas hasta el techo,
Nadie se salvaba de su arma mojadora. Las gatas en huida, papá desprevenido, mamá lavando ropa, la perra durmiendo siesta. Tanto despiolo armó, tanta travesura bien orquestada, que mamá un día se enojó mucho, pero mucho, cuando vio la cocina toda mojada hasta la heladera, el baño inundado, un balde desparramado por el suelo, la manguera escupiendo agua hacia el living, o sea, un caos prediluviano. ¡Potito, deja el agua de una vez! El grito de mamá asustó hasta la paloma. Potito, aún en el patio, escuchó el reto y sin dudarlo, tomó el balde y decidió desaparecer. Mamá vio pasar caminando a toda prisa a un extraño cono azul plástico de donde salían, solo asomaban, un par de pies descalzos que mojaban el piso del comedor. Lo corrió y atrapó al objeto caminador desconocido. Levantó el balde invertido hasta que quedó como un sombrero turco sobre una carita húmeda con la sonrisa más inocente y luminosa que viera jamás. Potito se había transformado en un duende camuflado o balde con patas. Todo sonriente, sus pestañas mojadas, moviéndose al estilo Bambi de Disney. ¿Qué podría decir una mamá frente a semejante estampa de encanto y dulzura? Ni qué decir que Potito sigue haciendo desastres con el agua todos los días. Y así es uno de los cuentitos de Potito, todos los desastres que hacía con el agua. Como este cuento, hay varios más y acompañados por las imágenes para colorear. Un libro para toda la familia. Con cariño, Erika Adriana.